Muy buenos días hermanos, hoy día es Día del Señor, mayo 17 del 2020. Vamos entonces a empezar nuestra reunión hoy día, dando gracias a Dios por su misericordia, porque Él es un Dios grande y lleno de amor. Ah, Día del Señor en donde debemos de agradecer a Dios por todos sus beneficios. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que esta mañana, Señor, tu palabra nos llegue al corazón, nos hable a la mente y al espíritu. Que podamos crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahora y siempre. Amén. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a entender los misterios de tu voluntad. Que nos ayude, Señor, a entender y a ser sabios en nuestra manera de vivir. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu siempre nos guíe ahora a través de tu palabra, que se va a exponer y se va a predicar. Prepara nuestra mente, prepara nuestro espíritu, prepara nuestro corazón. Que así sea siempre, oramos a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, hoy día prácticamente vamos a terminar Romanos, la carta de los Romanos, capítulo 16. Es una carta que, aunque llevó tiempo, necesita más tiempo. Hay tantas cosas allí que hay que, en mis investigaciones, he encontrado muchas cosas muy interesantes, increíbles en cuanto a la naturaleza, a la carta, a lo que Pablo enseña en esa carta a los romanos y que por lo tanto es para nosotros como cristianos del siglo XXI. Los principios fundamentales que se ha perdido en muchas partes, por muchas circunstancias, pero que necesitamos rescatarlo. Necesitamos prestar atención, necesitamos poner en práctica, aplicarlos a nuestra vida, para que nuestra vida cristiana sea una vida realmente fructífera, de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos entonces a abrir la Biblia en Romanos 16. Tengo conmigo la Reina Valera, pero también tengo conmigo uh, la versión de las Américas. La versión de las Américas. Utilizo generalmente las dos versiones, Biblia de las Américas y la Reina Valera. Bueno, la Reina Valera es generalmente la Biblia más común que se usa entre los evangélicos de habla hispana. Eh, Uno crece con ello. Pero con el milagro del internet uno tiene acceso a cantidad de versiones. En español tengo aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 versiones en español. 18 versiones en español. En internet uno puede ver y puede comparar. Siempre les digo cuando me dicen, hermano, ¿qué versión es la mejor? De mi punto de vista, si usted, bueno, no tiene que comprar porque todo está en internet, comparar. Yo uso la versión eh, de la Peshita, pero también la Reina Valera y la versión de las Américas. Así que vamos a leer Romanos 16, versículos del 17 hasta el 27, que prácticamente es la última parte. Dice así la palabra de Dios. Bueno, realmente vamos a empezar ya 17. Yo os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan divisiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos no de Cristo, nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de vuestra vocación se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por vosotros.
Pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Timoteo, mi colaborador, os saluda. Y el hermano Cuarto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones, para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Qué hermoso. Este es uno de los mejores pasajes, como les dije al principio. Romanos tiene para seguir. Romanos tiene para seguir. Pero vamos a analizar esto. Este último capítulo empieza con saludos del apóstol Pablo. Y estos saludos es de los hermanos que le acompañaron a Pablo. Hablamos ya de Febe, una de las hermanas de gran estima para Pablo y para todos los hermanos, ¿okay? De gran estima, porque por su actitud de entrega al ministerio, al reino de Dios, por usar sus recursos para el avance al reino de Dios y ayudar a Pablo y a la iglesia en la predicación del Evangelio. Y cualidades personales se implica fidelidad, amor a la iglesia, amor a los hermanos, amor al ministerio. Para que haga eso tuvo un entendimiento de lo que significa la predicación del Evangelio, entendió el ministerio de Pablo, por eso que ella hizo eso. Pero aparte de ella también otros hermanos más, hablamos de varios. Vamos a mencionar algunos que faltan. Versículo 11 dice, saludad a Herodión, mi pariente, ¿no? Saludad a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Herodión. Si se dan cuenta, mucho menciona la palabra casa, porque ahí es donde los cristianos se reunían, en las casas se reunían, y la familia entera era de Cristo. La familia entera era de Cristo. Entonces ahí incluyen a los niños, eso es un gran argumento, prueba circunstancial a favor del nuevo pacto en los niños en el aspecto de el bautismo, como señal del nuevo pacto. Saludad a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Ahora, bien interesante es porque Trifena y Trifosa eran mujeres griegas, ¿no? Que eran obreras del Señor. En el griego, obreras del Señor. Vamos a ver. Trifosa y Trifena, ¿no? Trabajando fuertemente. La palabra trabajar es fuerte. Trabajaban hasta el cansancio. Trabajaban mucho. Ahora, se dan cuenta que esto implica, ¿no? Un trabajo duro. O sea, no había sociedades femeninas como inventaron los evangélicos. Las sociedades femeninas hoy en día no es trabajo duro. Así que no hay forma de comparación trabajos femeninas. ¿No? En el evangelicalismo existe eso. Generalmente, ella es triste decirlo, es la verdad. No se enojen las que son evangélicas o tienen reuniones femeninas. Es más comida, visitación, sí, no está mal la visitación, pero es más un trabajo de comida, cositas así. Hermano,
no había en el tiempo de Pablo, estas hermanas no conocían ninguna sociedad femenina, nada, o grupo femenino. Febe no era la líder del grupo femenino. Estas hermanas Trifena y Trifosa, ¿no? Eh, no eran tesoreras ni hacían una planificación para ir a visitar a los ancianos, no. Eran obreras, trabajaban duro. La palabra en griego es trabajar duro, duro. Ahora, ¿qué significa trabajar duro? Bueno, para el reino de Dios. O sea, ellas no estaban sentadas esperando a alguien que les dé algo entretenido. Ellas también ayudaban a Pablo. Y posiblemente, de acuerdo al contexto que era en la casa y en el Asia, era mucho tiene que ver con visitas a hermanos, a consolarles. Ahora, otra cosa muy importante, no es que, bueno, ellas no tenían nada que hacer. ¿Cómo que no tenían nada que hacer, hermanos? Por favor. En esos tiempos había mucho más que hacer que ahora. Las mujeres de ahora no lavan, ponen, bueno, no sé, tal vez en sus países lo hagan, pero ya ni siquiera en Latinoamérica compran una máquina lavadora de platos, lo ponen ahí, la máquina lava todo. Una lavadora de ropa también lo lava. Secador de ropa y ya está. Prácticamente ya no es como en el tiempo las abuelas, que las abuelas se agarraban y lavaban, luego los ponían, le tendían y seguían más ropa. Todos los días lavaban las abuelas. Ya no es así hoy. Inclusive en comida. Hay mujeres que ya no cocinan. No. Todo ya viene preparado o comida rápida. La cocina está de adorno. Es más, uno puede hasta dormir en la cocina porque ya no se cocina nada. Pero antes no era así. Antes era un trabajo duro. Entonces estas hermanas, estas personas, eh, trabajaban duro para el Señor al cansancio, ¿no? Y eh, según lo que dice Pablo aquí, ¿no? Eran obreras del Señor. En el griego ellas eran mujeres trabajando, ¿no?, en el Señor. O sea, la preposición en generalmente significa que la relación del trabajo que ellas hacían era para el Señor, no era cualquier trabajo. Aparte del trabajo que podían tener, no era cualquier trabajo, era trabajo en el Señor. Okay, es muy importante eso, que se tenga en cuenta. Ellas trabajaban en el Señor. Y dice aquí, ¿no?, trabajar en el Señor, saludad a la querida hermana Pérsida. O sea, ya van tres mujeres que ha trabajado mucho en el Señor. Ahora vamos a ver cómo pone aquí Pablo también, ¿no? Pérsida, Persis es la palabra en griego. Entonces quiere decir que esta mujer era de origen persa, lo que hoy es Irak. Trifena y Trifosa, griegas, Pérsida de Irak, mujer persa. Ahora, ¿cuántas trifenas y cuántas trifosas hay en la iglesia? A ver, levante la mano. Si yo digo, a ver, y pregunto, a ver, hermana, trifena, ¿cuántas levantarían la mano? A ver, una hermana trifosa. Ahora, olvídese del nombre, uno podría decir, pero qué nombre raro o feo. Bueno, no es raro ni feo. Eran nombres de hermanas que amaban al Señor. ¿Se imagina hoy en día hermanas cristianas como Trifena y Trifosa en las iglesias? No, sería diferente. Sería diferente la iglesia del Señor en muchas partes. Pero ya no hay trifenas, ya no hay trifosas. Hay pastoras, ¿no? Hay apóstolas, profetizas, danzarinas,
salmistas, visionarias, soñolientas o soñadoras, lo que se llame. Tonteras. Tonteras que hay dentro del evangelicalismo. Eso solamente existe en el evangelicalismo. Pentecostalismo. Ellos han creado a la mujer, lo han elevado a un lugar que no existe, es una mentira. Es una parodia, es una burla. Y más, es una burla para esas mujeres también, porque le hacen creer algo que no son. No existen. Lo que hacen no es reconocido ni por Dios. Solamente por sus seguidores que son ignorantes. A Dios no le afecta. Esas mujeres no, Dios no las conoce, esas mujeres, en ministerio. Pero a una trifesa, a una trifosa, ¿no? A una pérsida, claro que sí. Pérsida trabajó duro en el Señor, dice aquí, ¿no? Amada en el Señor, también usa la misma palabra, toil, en griego, en el Señor. O sea, las tres mujeres que menciona Pablo aquí, Trifosa, Trifena y Pérsida, mujeres ejemplares en la iglesia en Asia, trabajaron duro, fuerte para el Señor. Y yo le digo a usted, hermana, que me está escuchando, pentecostal o evangélica, que es usted, porque no tengo audiencia católica. Si una audiencia católica o una mujer católica, bueno, también católica, usted en su iglesia católica, está trabajando duro en el Señor. En el Señor. Quiere decir tomar en serio. Para trabajar duro hay que creer en lo que uno está haciendo, ¿no es cierto? Porque si uno no cree en lo que uno hace, no va a trabajar bien. Un mecánico tiene que creer que su trabajo es importante para que haga un buen trabajo. Porque si el mecánico no cree y dice, no, no me gusta este trabajo, ponle cualquier llanta, cámbiale, ponle una luz de cualquier cosa. No, no sirve para nada. Y así en cada trabajo. Entonces en el trabajo en el Señor, trabajo en el Señor es mucho más importante. A ver, a las mujeres, no sé si hay trifenas y trifosas en mi grupo o una pérsida. Pero si no hay, mire el ejemplo de trifena, mire el ejemplo de trifosa, mire el ejemplo de pérsida. Trifenas y trifosas y pérsidas hacen falta en la iglesia cristiana en todas partes del mundo, ya sea católicas, ya sea evangélicas, protestantes, reformadas. Y no se confunda, la trifena trifosa no es la que usa necesariamente vestido largo y se para así saltando como las hermanas pentecostales, no. No. Ellas no perdían el tiempo en tonteras. Ellas no perdían el tiempo en tonteras de saltar y brincar y eso no es trabajar duro en el Señor. Cualquiera puede, yo agarro una pandereta, se lo doy a alguien y lo está todo el día así. Eso no es trabajar duro. Ni danzar como trompo es danzar duro. Eso no es. Es trabajar, tomar en serio, entender la doctrina cristiana que Pablo estaba predicando y ponerlo en práctica. Y de eso no existe casi. Entonces hace falta trifenas, hace falta trifosas, hace falta pérsidas. 13. Saludar a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y la mía. Rufo, escogido en el Señor. Ahora, la palabra escogido, Pablo habla la palabra eclectón, que es lo utiliza para elección en el Señor. Se puede entender que Rufo, Pablo utiliza muchas palabras para dar a entender una doctrina. Es en el Señor, quiere decir su salvación no la definió él, Dios lo escogió para él mismo, para su casa, para su madre y la mía, dice Pablo. Muchos dicen, bueno, entonces ella es la mamá de Pablo, ya conocemos a la mamá de Pablo. En realidad no se refiere a la mamá de Pablo. Se refiere más bien como si fuera mi mamá también. A eso se refiere. Bien interesante, ¿ok? Recuerden, Pablo
Recuerden lo que siempre he dicho, el Nuevo Testamento no fue escrito en español, fue escrito en griego koiné, que era el griego popular, no era el griego técnico, era el griego popular, koiné. Entonces muchos de los dichos y frases que vemos en la Biblia en español se tiene que entender en el idioma griego koiné del primer siglo. Entonces lo que Pablo está diciendo es, ahí saluda a Rufo y a su mamá porque es como si fuera mi mamá. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Es como que si fuera mi mamá. Mucho amor para que Pablo diga su mamá es como mi mamá. Porque Pablo, estamos conociendo la parte afectiva humana de Pablo. Pablo amaba mucho a Rufo y a su mamá de Rufo la consideraba como una madre de él, fíjense, lo cual indica que la mamá de Rufo ya era una señora, persona anciana. La amaba. ¿Qué tal el amor de Pablo? Del aspecto humano, se relacionaba con los hermanos de la iglesia de esa forma. Muy bonito, ¿me entiendes? Esa relación humana que tiene que haber en las iglesias, Pablo lo tuvo, en este caso, con Rufo y su mamá. También dice aquí, saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. O sea, hay un grupo de hermanos aquí. O sea, hay un grupo de hermanos aquí. Hermanos fieles en el Señor que estaban también con Pablo, ¿no? Dices, eh, en Roma. Entonces, todos hermanos ahí en Roma eh, eran hermanos que ya conocían a Pablo. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. O sea, la iglesia, hermano. Prácticamente la iglesia, Pablo está saludando por nombre a todos los miembros de la iglesia en Roma. Si se dan cuenta hay cantidad de mujeres. La iglesia cristiana desde el principio se ha caracterizado por más mujeres que hombres. Y no solamente por más mujeres que hombres. Estas mujeres, durante todo el transcurso de la historia, no han sido mujeres que solamente van y se sentaban. Ellas trabajaban por el Señor, le ayudaban a Pablo. Eran mujeres que estaban dispuestas a sacrificar inclusive su propia vida. Hay testimonios, hermano. No escatimaban usar su tiempo, sus recursos, para la obra del Evangelio. No solamente ellas aprendían la doctrina, pero ponían en práctica la doctrina. Todas estas mujeres que estaban en Roma y las que estaban en otra parte, como dice Pablo aquí, eran mujeres que amaban al Señor, trabajaban duro en el Señor. Ahora no hay, disculpen, pero no hay casi. No hay. Entonces, tiene que haber una evaluación de los ministros de las iglesias y decir cómo se puede usar a las mujeres. ¿No? Porque el trabajo no solamente lo hace el hombre, el trabajo no solamente lo hace los ancianos o los ministros. Ahí está el ejemplo. Romano 16, léalo siempre todos los días de su vida, para que se dé cuenta el papel importante de las mujeres en la iglesia de Dios. Sí, no era, ahí no dice que, bueno, la mujer tiene que saber cocinar. No estoy en contra de que no sepan cocinar. O tiene que limpiar y cocinar y plancharle todo eso al marido. No, hermano. No, la mujer no es esclava. Si es esclava es del Señor. Pero hay una parte importantísima de la mujer. Es trabajar por el Señor. Y ahí lo dice. Ahora, Pablo no está diciendo descuiden su casa. Al contrario, sí también en Efesios dice, mujer, ¿no? Respetar a vuestros maridos, maridos amar a vuestras mujeres. O sea, Pablo está diciendo tiene que haber una relación en la familia. Eso ni se discute aquí. Aquí es lo que está hablando Pablo, indicando, y podemos nosotros, ahí está, hermano. No digan, bueno, hermano César dice, yo no digo nada. Dice la Biblia ahí. Yo lo estoy enseñando a ustedes. Está evidenciando la evidencia escritural, textual. Dice que las mujeres cristianas trabajaban duro. Ahí está. Si Pablo estuviera acá, pregúntele, hey Pablo, ¿pero qué voy a hacer aquí? Bueno, Pablo no está aquí. No tiene que estar aquí. Ahí están las escrituras, porque el Espíritu Santo habló por él. Y el ejemplo claro de Romanos 16 nos dice lo que es una iglesia.
¿Me entiende? Lo que es una iglesia, lo que significa vivir como cristianos. Ahora, muy importante esto en cuanto a las mujeres, porque hoy en día, dentro del contexto pentecostal evangélico, no hablo de los católicos cristianos, sino de los evangélicos, ¿no? Hay mucho celo, ¿no? Las mujeres evangélicas como que si compiten, no sé en qué compiten, ¿no? Tal vez la naturaleza de la mujer les lleva a hacer eso, a ser conflictivas, ¿no? En grupos. Yo sé porque he trabajado ahí, he visto mucho conflicto. Y no debe ser así. Tienen que trabajar en el Señor. Cuando se trabaja en el Señor, ya no hay tiempo para esas cosas, ya no hay tiempo para celos, envidias, uh, chismes. Chismes, hermano, está hablando usted de las mundanas. No, 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 no. No estoy hablando de las mundanas. Estoy hablando de las evangélicas, las pentecostales, chismes entre mujeres. Pero son santas, sí, son santas, sí. Pero hay chisme, hay chisme. Pero no puede ser porque están llenos del Espíritu, hablan en lenguas. Sí, pero también hay envidias, ¿no? Y un montón de cosas más. Entonces, hay que pensar bien. Entonces, miren el ejemplo de Pablo ahí. Ahora, claro, si se dan cuenta de lo que dice Pablo, Pablo menciona a los cristianos de la iglesia, no solamente los menciona, sino que son cristianos que él sabe que son buenos cristianos, están viviendo la fe cristiana. Dice, saludad a Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, a los hermanos con ellos. O sea, hay más hermanos con ellos que ya no pueden nombrarlos por nombre. 13. Saludad a Filólogo, Julia, Nereo y su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Más hermanos y a los santos. O sea, hay más santos, hay más hermanos que están con ellos. O sea, una iglesia próspera. Roma era una iglesia grande. 16. Saludad los unos a los otros. Unos con otros saludar. Con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo saludan. Qué lindo. El saludar no era, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo te va? ¿Comiste ayer? No es ese tipo de salud. El saludar en el contexto cristiano es respeto. Considerar al hermano como digno del Señor. Con humildad, con reverencia y con respeto. Como dignos del Señor, porque todos somos santos. A eso se refiere saludar. Darle honor digno como corresponde a los santos. ¿Se acuerda de Febe? Cuando Pablo le dice a la iglesia en Roma, cuando vean a Febe, dice aquí, ¿no? Recíbanle en el Señor de la forma digna que corresponde a los santos. Mire, de la forma digna como corresponde a los santos. A eso se refiere saludar. Recibir unos a otros, recibirnos, de una forma digna como corresponde a los santos. A eso se refiere. Veamos. ¿Qué es el beso santo? En la antigüedad, inclusive antes del tiempo de Pablo, en el Medio Oriente, estamos hablando de unos 1000 años, antes, esto ya viene de siglos, la gente se saludaba con un beso, hasta ahora se saluda. Pero el significado parece que se ha perdido ahora. En el tiempo antes, un beso implicaba respeto y dignidad. Uno no podía saludar a cualquiera con un beso en la mejilla. Para que uno salude un beso a la mejilla a una persona, implicaba, eres digno de conocerte y te doy un beso. Eso implicaba respeto a la persona. Por eso, cuando Judas besó a Jesús, quedó marcado como el beso de Judas, porque Judas usó un símbolo de respeto, de obediencia, de honor, para traicionar a Jesucristo. Entonces, el beso de Judas se constituye lo opuesto al verdadero beso. Entonces, cuando alguien, y eso ya no solamente es en el aspecto del beso, sino en otro aspecto. Si uno saluda a alguien, hola, ¿cómo estás?
La pregunta ¿es un saludo honesto o solamente es algo, bueno, tengo que saludarle porque si no se enoja? Entonces todo eso entra ahí. Beso de Judas viene a ser una deshonra al significado del beso. Porque él estaba diciendo a Jesús con el beso que significa honra, pero en realidad le estaba traicionando. No se besa a nadie al menos que haya el amor cristiano. Entonces el beso fue parte de las culturas antiguas como, como significado, símbolo de respeto, de honor, de honra a la persona. Entonces cuando dice Pablo, bésense saludándose con un beso santo, entonces lo que está diciendo es reconózcanse unos a otros como dignos del Señor. Eso se está refiriendo. En Latinoamérica hay países que lo hacen así. En Argentina, cuando estuve ahí, todos los hermanos aquí en los dos cachetes. En Chile también se besa. Uh, pero en otros países no. Lo ven, dice, no, se besa solamente al esposo, a la esposa, o al novio, dice. uh, pero en el Señor, de acuerdo a Pablo, se besaban como símbolo de saludo. Y no es malo. No es malo. Esto, claro, tiene un aspecto cultural, pero dentro de la carta que Pablo dice ahí, ya trasciende la cultura, es una expresión de respeto y honra al cristiano. No besaban ellos a los que no eran cristianos. Si entraba un pagano, un gentil, un hereje, no lo saludaban así. Eso estaba limitado a los cristianos, como Febe, como los demás cristianos, en el Señor. Entonces tenemos que ver el contexto de eso. Entonces de ahí empieza la advertencia, ¿no? La advertencia dice, yo os ruego, hermanos, aquí cambia, que vigiléis a los que causan divisiones, tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos no de Cristo, nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Por medio de palabras de suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de nuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto, me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de sus pies. Ahora, interesante, porque estos versículos del 17 hasta el 20 está hablando las últimas advertencias que Pablo da a la iglesia en Roma acerca de los que causan divisiones. Ahora, recuerde que hemos leído, ¿se acuerda que hemos leído anteriormente en el capítulo 14? No, en el capítulo 14. Acerca de los fuertes en la fe y los débiles en la fe. ¿Cuál fue el problema? ¿Se acuerdan? Para hacer un repaso solamente para entender el contexto del capítulo 16, Pablo está hablando de los débiles y los fuertes en la fe, en el aspecto de conciencia. Pablo, en todo eso, hemos visto el resumen que lo que ellos estaban hablando o discutiendo, peleando, no tiene nada que ver con el reino de Dios, porque Pablo dice que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema era acerca de días de observancia, comidas y bebidas. Los judíos criticaban a los cristianos gentiles porque ellos comían carne. Y los judíos, los cristianos gentiles, se burlaban de los judíos porque solamente comían vegetales, legumbres. Entonces había una disensión en la iglesia en Roma, en estos dos grupos que se estaban, diríamos, peleando por asuntos de conciencia. Entonces Pablo dice, no, Pablo dice, los débiles creen que no se puede comer todo, y él dice, en el Señor todo se puede comer, ¿no? Y además dice, pero si tú, siendo fuerte, usas tu libertad para traer tropiezo al débil, entonces tu libertad no es buena. Entonces, en la iglesia, Pablo dice, no tiene que haber esas cosas.
Porque el reino de Dios, dice Pablo, no consiste en la comida, ver que tú comes legumbres o tú comes más carne, ni en bebida, sino en justicia, en paz y gozo del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. O sea, el reino de Dios, la iglesia no tiene que ver con esos asuntos, diríamos, mundanes, personales, culturales, sino más bien en el aspecto espiritual. Y eso es, hoy en día no es el problema, pero se puede ver cuando usted viaja a un país, inclusive en el mismo Latinoamérica, a pesar que hablamos lo mismo, si uno va de un lugar a otro, no va a encontrar comidas que nunca comió. Puede haber los mismos ingredientes, arroz, pollo, papa, pero tienen cosas que uno nunca vio en su país y dice, ¿qué es esto? Unos comen, otros no. Es la verdad. Bueno, en el tiempo de Pablo era no solamente cultural, pero también religioso, por los judíos querían implementar el ritual ceremonial de la ley de Moisés en cuanto a dietas que se puede o no comer. Y decía los cristianos en Roma, los gentiles en Roma pues no tenían nada que ver con eso. En Cristo somos nueva criatura y ellos comían lo que comían. Entonces hubo ese conflicto ahí. Bueno, va a los oídos de Pablo y Pablo escribe esa carta diciendo que el reino de Dios, ¿no? Ah, el 12, por ejemplo, dice cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Pero eso es a Dios. Eh, por eso dice en el 13, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir esto, no poner obstáculo de piedra de tropiezo a hermano. Claro, Pablo ya, yo creo que se enojó y dijo, bueno, están perdiendo el tiempo hablando de que se come esta legumbre, come alfalfa, come corderito, pescado, lo que sea. Están perdiendo el tiempo en tonteras. Cada uno va a dar cuenta a Dios de sí mismo. Por favor, ¿no? Ya no se juzguen unos a otros en cuanto a comida. Y dice en el 14, yo estoy convencido en el Señor que nadie es inmundo en sí mismo. Ya, ahí, directo, ¿verdad? Nadie es inmundo en sí mismo. Okay. Si ustedes quieren comer un cordero, un pescado, carnitas asadas, coman. Ahora, si ustedes no quieren comer nada, pues no coman, ¿no? ¿Por qué? Porque dice Pablo en el 16, no permitan que se hable mal de ustedes y perjudiquen lo que es bueno entre los gentiles que están afuera. ¿No? Porque el reino de Dios, dice en el 17, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es prácticamente el reino de Dios hoy la iglesia. Lo importante es eso. Entonces de ahí entonces ya pasa el capítulo 15, ¿no? Capítulo 15, que dice que los fuertes debemos sobrellevar la fraqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces aquí estamos viendo ya una de las raíces que había problemas en la iglesia en cuanto a costumbres. Ahora, ahí no quedó todo, porque Pablo en el 16 nos está dando una idea de lo que es lo que estaba realmente pasando en Roma. Y lo que estaba pasando en la iglesia en Roma es que se habían introducido maestros, rabinos, judaizantes, que comenzaban a inquietar a los hermanos en su fe. Y al inquietarlos, había confusión y había división, mucha división, y creaba conflicto en los hermanos. Entonces, Pablo dice, eso es incorrecto, eso no puede ser, ¿no? Entonces, los gentiles se sentían menos, por eso en el capítulo 15, del 7 en adelante, habla del evangelio a los gentiles, que ya estaba profetizado en la ley, ¿no? En los salmos y en los profetas. Entonces, de ahí pasa al versículo 16, donde da saludos personales, ya terminando, ya después que Pablo habló. Y al final, las últimas recomendaciones de Pablo, que hemos visto en el 17, tiene que ver con las disensiones, ¿no? Las últimas advertencias de Pablo tienen que ver con eso. Advertencia de los apóstatas que causan divisiones. Estaban causando división entre la congregación en Roma. Entonces estamos viendo ya de que inclusive en el primer siglo ya había esto de divisiones que estaban causando. O sea, las divisiones no es nuevo, porque ya antes que del final del primer siglo, en el tiempo de Pablo, estaban introduciendo en las iglesias que él fundó judaizantes, personas que estaban predicando otro
evangelio. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a entender el contexto del primer siglo de la iglesia en Roma. Eran hermanos, como vemos ahí en todos los saludos, hermanos fieles en el Señor. La mayoría de las mujeres fieles para trabajar en la obra de Dios. Pero había disensión, no de ellas, pero se habían introducido falsos maestros para dividir la iglesia en Roma. Dice aquí, os ruego hermanos. Os ruego hermanos. Ahora, la palabra ruego hermano, ¿no? Porque hay que ver, ok. Vamos. Que lo que dice es la palabra ruego, viene la palabra griega parakaio. La palabra griega parakaio implica una exhortación, una invocación. Una invocación y está en el indicativo, lo cual significa que Pablo quiere que se haga eso. Él está rogando, está invocando a los hermanos en Roma. Les está invocando, está diciendo, les ruego, les invoco, les digo esto. No, hermanos, dice aquí, consideren atentamente, presten atención, ¿no? Presten atención lo que está diciendo a los que causan división. ¿No? A los que causan división y tropiezos. Ahora, la palabra división, Pablo usa una palabra muy importante. Tiene que ver con aquellos que están causando disensión. Había en la iglesia en Roma un grupo de personas que estaban dividiendo a la iglesia. Dicen, presten atención. Cuando dicen presten atención, observen a aquellos que causan división. O sea, si se dan cuenta, Pablo no le está dejando solo la tarea al pastor, ¿no? Muchos dicen, bueno, yo también quiero trabajar en el Señor, quiero hacer algo para el Señor. Bueno, hay mucho que hacer. Uno de ellos, observar a los que causan división. Si usted observa a alguien que está causando división, dígaselo a su pastor, a su ministro. Hermano, noto que esta persona o personas están enseñando esto y por lo tanto va a causar división. Porque generalmente la división es por doctrina. Entonces, si hay una doctrina falsa, va a causar división. Y eso es toda la historia del cristianismo, es eso. Toda la historia del cristianismo es eso. Ahí está, lo está diciendo Pablo. Los que ponen obstáculos. Viene la palabra griega que el que pone una trampa. Tramposos. Entonces, los que causan divisiones y los que ponen trampa. Y para poner una trampa, usted sabe, una trampa significa que algo, tú no sabes de la trampa, pero es para que caigas en la trampa. O sea, son personas mentirosas. Un mentiroso es un tramposo. Entonces Pablo dice, tengan cuidado de los que causan división y de los tramposos, de los mentirosos, de aquellos que engañan, predican un evangelio diferente. No necesitamos un evangelio diferente, ya está aquí en las Escrituras. No necesitamos. No necesitamos que alguien venga y enseñe algo nuevo, porque no hay necesidad. Tenemos nosotros que conocer, familiarizarnos y así predicar el evangelio para estar siempre listos en no dejarnos engañar con otro mensaje que no es la palabra. Entonces Pablo está exhortando, ¿no?, a los cristianos en Roma en esta última carta, tengan cuidado de aquellos que, ¿no?, causan divisiones y tropiezos en la doctrina. Por eso dice ahí, en la doctrina. La doctrina viene a la palabra
Didaquén, que didaquén, enseñanza, que ustedes han aprendido, ¿no? Que ustedes han aprendido haciendo que se aparten de las enseñanzas. O sea, la razón de estos malos predicadores, falsos maestros que se involucran en la iglesia para crear división, lo han hecho durante toda la historia del cristianismo, eh, es para engañar y así que la gente se aleje de la verdad. Mucha gente dejó el evangelio puro que predicó Pablo para seguir a esta gente. ¿Me entiende? Entonces, estamos viendo que mucha gente está en el tiempo de Pablo, eh, habían abandonado el verdadero evangelio porque en ese momento prestaron atención, ¿no? Prestaron atención a lo que realmente en ese entonces estaba pasando. Y era las infiltraciones de los falsos maestros en la iglesia de Roma. Y para que Pablo lo ponga al final es porque es muy importante que se sepa esto, ¿no? ¿Por qué estas personas hacían esto? Versículo 14 nos dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese el contraste entre todos los cristianos del versículo 1 hasta el 16 que sirven al Señor Jesús. Y ellos son fieles. Pero aquellos que no sirven al Señor Jesús son los que causan divisiones. Ahí está. O sea, hay dos grupos de personas en la iglesia, ¿no? Hay dos grupos de personas. Aquellos que sirven al Señor y ayudan a la iglesia, al hermano, al evangelio. Y aquellos que no sirven al Señor. Los que no sirven al Señor son los que causan división y hacen que la gente deje la verdad por decir una mentira. ¿Me entiende? Por decir una mentira. Entonces, es muy importante que esto se tome en cuenta. Durante los 2000 años de iglesia cristiana ha habido divisiones de todo tipo, falsos maestros, herejías, ¿no? Vayan a mi blog, ahí puse mucho de eso. Falsas herejías. Bueno, herejía es falsa, sería una redundancia. Herejías, personas apóstatas que han creado división y han dividido iglesias, congregaciones, por su enseñanza totalmente falsa. Entonces, los que no sirven al Señor, dice aquí versículo 19, no, perdón, 18, sino son las personas que causan división. Ellos sirven a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí muchos hablan de que está hablando de los gnósticos, tanto del grupo de los gentiles, que entraban a ver qué está pasando, pero no eran creyentes. Y también de los judaizantes, que también entraban a ver qué creen ellos, pero estaban poniéndole el ritual, las ceremonias de dieta, de la ley mosaica. Entonces ellos dicen, por eso dice Pablo aquí, ellos no sirven a Jesús, ellos sirven a sus propios vientres. O sea, están más preocupados en la comida, capítulo 14, que causaban división y en medio de eso, con palabras suaves y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Ahora, muchos dicen, pero ¿cómo es posible que se alejó del Señor? Bueno, ahí lo dice Pablo, ingenuos. Entonces, el ingenuo es un cristiano que va, se sienta y escucha, pero su mente está pensando, a ver, ¿qué le voy a dar de comer a mi perrito? O el caballo se cayó, tengo que ir a ver, mañana qué me voy a poner. O sea, piensa en cualquier cosa, le mira tal vez al pastor fijo, y el pastor dice, bueno, qué atento, cómo me mira. No, sí, le mira, pero su mente está en otra cosa. Esa gente ingenua, que no crece en el Señor, que pueden tener varios años, pero que son enanos, son fenómenos, son retardados espirituales, diríamos así, ¿no? Son ingenuos, son débiles en la fe y son personas que creen todo lo que les dice. Ahora, dentro de las sectas evangélicas, yo he visto bastante de eso. Evangelicalismo, pentecostalismo, yo vine al catolicismo,
está en evangélico por, no sé, un par de años o menos, y ya no viene y dice, ¿qué pasa? ¿Qué no viene? Oh, voy a la testigo de Jehová. Oh, testigo de Jehová. Bueno, ok, testigo de Jehová. ¿Qué pasó? No, que ahí es la verdad. Pero después de 1 o 2 años dice, hola, ¿y cómo vas a los testigos? No, ya lo dejé, ahora soy mormón. ¿Mormón? Sí, también me dejé, no, no me gusta, estoy yendo a los mormones, ellos son los santos de los últimos días. Oh, qué bien. Después de un par de meses o un año, va, dice, ¿cómo vas con los mormones? No, ya no, soy adventista. ¿Adventista? Sí. Pero tú eras así, pero me di cuenta que el libro de Mormón no es el libro de Mormón, así que ahora guardo el sábado. Oh, ok, guardo el sábado. Y así, ¿no? Ya después de un momento, al final dice, bueno, ¿y cómo vas con el sábado? No, ya no creo en nada. ¿Cómo? O sea, de católico, evangélico, pentecostal, testigo, mormón y ahora ateo. Sí, mejor me quedo de ateo. Ingenuo. Y hay cantidad, no, no, no. Yo no estoy exagerando, es la verdad. La gente que va de lugar, oh, yo estuve en esta iglesia, estuve en el otro. Porque el evangelicalismo es una casa sin puertas y con muchas recámaras. O sea, tú entras y sales cuando quieres. Y si no sales, hay bastantes recámaras. A ver, esta recámara no me gusta, me voy a la que está arriba. No, esta está muy chiquita, mejor a la que está abajo. No, y así, y al final dice, no me gusta nada y te vas. Es así el evangelicalismo. Así es. Así como entras, así te vas. Porque eso es, así nació el evangelismo. Si tú eres evangélico, así nació la secta donde tú estás. En los Estados Unidos, 1920, tú tal vez ni nacías, fuiste criado católico romano, bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo con todos los rituales del Papa, y dijiste, bueno, el catolicismo es falso y te metiste evangélico. Bueno, pero el evangelicalismo nace en Estados Unidos, para que sepas. Pablo está diciendo ahí, ¿no? Con palabras lisonjeras engaña. Era el primer siglo. Se introdujeron a las iglesias y ya estaban enseñando doctrina falsa. Ahora, ¿por qué Pablo les dice eso? Porque Pablo estaba cuidando el testimonio de la iglesia de Roma. Miren lo que dice en el versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Ahora, cuando dice a todos, se está refiriendo a todas las iglesias. En Jerusalén tenían gran estima a los cristianos en Roma, porque dice obediencia. ¿Se dan cuenta toda la lista de hermanos que Pablo dice del versículo 1 hasta el 16? Eso es la evidencia que los hermanos en Roma eran obedientes al Señor. Por eso dice, su obediencia ha sido reconocida por todos, dice, ¿no? Por todos. Y dice, así me gozo de ustedes, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. ¿A qué se refiere Pedro? A lo que está diciendo Pablo, ¿no? En el versículo 17, a los que causan división. Dice, hermanos, ustedes son obedientes al Señor. Ustedes son gente que trabaja duro en el Señor. Muchos han arriesgado su vida por mí, como Aquila y Priscila, ¿no? Muchos han trabajado duro, como las hermanas Trifena, Trifosa y Pérsida. Trifena, Trifosa y Pérsida, ejemplo de hermanas. Pero hay un pequeño problema ahí con ustedes. Es que ustedes son muy ingenuos y se dejan llevar por vientos de doctrina falsa. Hermanos, tienen buen testimonio, pero ¿saben qué? Si quieren ser ingenuos, ¿no? Sean ingenuos, pero para el mal, no para el bien. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que ustedes estén fuertes en el Señor, ¿no? Estén fuertes en el Señor, pero rechacen lo que es lo malo, aquello que causa división, aquello que causa disensión, obstáculo, y que los aparta del verdadero evangelio de Cristo. Tienen que dejar eso. Entonces, ese consejo nos da a entender el testimonio de la iglesia cristiana en Roma y al mismo tiempo el problema que tenían. Los hermanos eran tan buenos, pero el problema es que no tenían discernimiento, esa es la palabra. No podían discernir el mal y el bien. Pablo dice, no, sean sabios para el bien, pero ingenuos para el mal. O sea, no hagan eso, porque eso está mal. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el deseo de Pablo? Dice, y el Dios de paz, ¿no? Hablando de la naturaleza de Dios de paz, aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, ¿no? Entonces,
Interesante, porque aquí habla del Dios de paz, habla de Satanás y habla de Jesucristo. Tres personajes importantes. Mire, un solo versículo, versículo 20, habla de tres personajes. Dios, Satanás y Jesucristo. ¿Qué dice de Dios? Pablo dice que Dios es un Dios de paz. Ahí lo dice, el Dios de paz. ¿Qué dice de Satanás? Dice que Satanás va a ser derrotado. ¿Y qué dice de Jesucristo? Dice que la gracia es de Jesucristo. Entonces, ¿cómo se relacionan estos tres? Primeramente, el Dios de paz, ¿no? Va a aplastar. La palabra aplastar en griego significa va a desmenuzar, va a destruir por completo, sin dejar nada. ¿A qué va a dejar nada? Va a dejar nada a Satanás bajo nuestros pies. Ahora, muy interesante porque esa frase aplastará a Satanás en breve, la palabra breve significa muy pronto. Y Pablo utiliza esa palabra, Juan también utiliza la palabra pronto en el libro de Apocalipsis cuando dice, y esto sucederá muy pronto. Todas estas cosas van a acontecer pronto. ¿Cuáles cosas? Entonces, cuando estudiamos el contexto, Pablo pensaba que el Señor va a venir pronto. Los apóstoles pensaban que ya la venía el Señor, estaba ahí a las puertas, por eso dice la palabra pronto. Ellos no tenían en mente 1000 años. Okay, eso te tiene que entender. La Biblia fue escrita más de 2000 años en el idioma griego. Ellos no pensaron en México, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos ni Europa. Ellos no pensaron, como hoy en día mucha gente dice, sí, está pensando en México, en el coronavirus. No, ahora muchas profecías dicen, oh, el coronavirus lo habló el profeta Isaías, profeta Jeremías habló del coronavirus. O sea, los dispensacionalistas inventando cosas. No está hablando de eso. Está hablando de su época. Para el tiempo de Pablo, Pablo decía, el Señor viene pronto y ya muy pronto Satanás va a ser aplastado, totalmente desmenuzado por el Dios de paz, ¿no? Ahora, recuerde que cuando Jesús habla en Mateo 24, dice que él también estas cosas van a suceder antes que esta generación sucede. ¿Qué cosas van a suceder antes que esta generación? La destrucción de Jerusalén en el año 70 por el general Tito. Ya para el año 66 en adelante, entonces Roma comienza a sitiar Jerusalén por una rebelión. Para el año 70 destruye, ¿no?, las murallas de Jerusalén y los incendia, y hay una gran mortandad, terrible mortandad. Entonces se explica eso, de que es en ese momento donde, ¿no?, se acaba el sistema del antiguo pacto, ¿no?, y la nueva era del nuevo pacto empieza, porque ya no es ritual. Una vez el templo destruido, ya no se puede hacer ritual, porque para que haya ritual tiene que haber un templo. Templo destruido, ya no hay rituales. Entonces, cuando dice aplastará en breve, ¿no?, a vuestros pies, entonces parece que está aquí hablando, ¿no?, en referencia a Génesis, cuando Dios le dice, ¿no?, eh, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, refiriéndose a Jesucristo, el propio evangelio. Pero Jesús venció a Satanás. Entonces, Pablo está envisionando el tiempo en donde va a haber la victoria completa de Satanás. Muchos intérpretes dicen, bueno, aunque dice pronto, está tomando en cuenta la derrota completa de Satanás que va a ser en el futuro cuando venga Cristo. Pero en la mente de Pablo estaba ya muy pronto. Entonces, Jesús no vino físicamente en el tiempo de Jerusalén, de destrucción, pero el juicio sí vino. Jerusalén fue destruida, ese es el juicio de Dios. Jesús lo dice en Mateo capítulo 23. Entonces, el juicio de Dios sobre Jerusalén vino en el año 70 con Tito. Entonces, ahí se puede entender que vino, ¿no?, el aplastamiento de Satanás, la victoria de Cristo sobre sus enemigos, debajo de sus pies. Entonces, la victoria es para la iglesia ahora. Ahora, durante todo este tiempo de prueba va a haber divisiones, lo ha hecho, 2000 años de historia de la iglesia cristiana. Pero como Pablo dice en el versículo, en 1 Corintios capítulo 15, si esto lo ponemos en ese contexto del capítulo 15, dice que al final de todo, cuando venga, entrega el reino al Padre, el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces se puede entender también dentro de ese contexto, en donde cuando Pablo dice, y aplastaré en breve a Satanás, y si se pone con 1 Corintios capítulo 15, cuando dice que cuando entrega el reino al Padre, entonces el último enemigo a vencer va a ser la muerte. Entonces se puede ver de que Satanás, de que Pablo
posiblemente está hablando de ese tiempo de la resurrección. Pero recuerde, si es así, entonces Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo, físicamente, en donde va a aplastar a Satanás bajo nuestros pies. Y luego dice de Jesucristo, que dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es la primera vez que Pablo utiliza esto y habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la gracia del Señor Jesucristo se puede entender de que Jesucristo es la gracia del genitivo, de, gracia de Jesucristo. Entonces Jesús es la fuente de toda gracia. Jesucristo es la fuente de toda gracia. Ahí está diciéndolo, subráyelo, ¿no? Jesucristo es la fuente de toda gracia. De es genitivo, gracia de Jesucristo. Pero también puede ser de posesivo, le pertenece la gracia a Jesús. Le pertenece la gracia a Jesús, de ahí viene. Y esa gracia sea con nosotros, posesivo también. O sea, la gracia de Jesucristo está con nosotros, es la otra palabra. O sea, quiere decir de que Jesús, la gracia de Jesús es de nosotros, está con nosotros. Es una gran alegría, una gran realidad que la gracia de Jesús está con nosotros. Fíjese, la gracia de Jesús está con nosotros. Esa es una verdad teológica que hay que tener en cuenta. Luego, otros saludos de los que están ya con Pablo. Dice, Timoteo, mi colaborador, el que trabaja con él junto con Pablo. Timoteo, su hijo amado, ¿no? El que siempre lo acompañó a Pablo, trabajando con Pablo en equipo, ¿no? Colaborador en la obra de Dios, ¿no? Estaba también Lucio, Jason en inglés, pero es Jasón en español. Sosípater, sus parientes. Tercio, dice el versículo 22, que escribí la epístola, también le saluda en el Señor. Recuerde que Pablo fue golpeado. A Pablo le arrastraron físicamente. ¿Se acuerda el libro de los Hechos? Lo arrastraron y lo golpeaban. Y no eran golpecitos de pluma. Pablo, yo creo firmemente, en base a la evidencia que vamos a leer en Hechos, es que Pablo tuvo huesos rotos, cráneo roto, le afectó la vista. Un hombre golpeado en la cárcel, no comía bien, perseguido, con estrés. ¿Ustedes creen que el cuerpo va a resistir? No. Se le ha afectado. Se imagina un golpe fuerte que le hayan dado en los riñones. Ay, ahí dice en Hechos, a palos, lo arrastraron. Y cuando lo arrastraban, oiga, el piso tiene piedras, ¿no? Arena. ¿Qué pasa con la piel cuando la arrastran? Pues le raspan, se abre sangre y entra polvo y piedras. O sea, era un hombre que tenía un cuerpo totalmente lleno de cicatrices, de golpes, huesos rotos. Entonces era lógico que ya no podía ver. Entonces alguien tuvo que escribir la carta. Y ahí dice, yo Tercio que escribí la carta. Entonces la idea es, por lo que dice ahí, que Pablo estaba hablando y decía, Tercio, tú vas a escribir. Saludos de Pablo a la iglesia en Roma. Él hablaba y Tercio escribiendo. Os ruego, hermanos, ahora permanecen la paz, ¿no? La esperanza y el amor. Pero el mayor de todos es el amor. O sea, él copiaba todo lo que Pablo estaba diciendo. ¿No? Claro, lo que dije está en 1 Corintios, pero es una idea en cuanto a lo que Pablo está hablando. Pablo no podía escribir. Pablo no podía, seguramente los dedos estaban rotos también. Ciego, de repente tenía diabetes en ese entonces, o cualquier otra enfermedad, glaucoma. O de repente le hicieron ciego con tantos golpes que le dieron. No, la cosa, para entender tenemos que ver lo que está en el mundo. Entonces, dice, os saluda Gallo, hospedador mío. Fíjese, Pablo, no tenía casa propia, estaba en la casa de Gallo. Y de toda la iglesia, estaba en la iglesia, en Macedonia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Entonces, todos los que estaban con Pablo saludan a la iglesia en Roma. Y por segunda vez dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, la gracia del Señor Jesucristo. Segunda vez que Pablo repite esta frase, ¿no? Versículo 20 fue la primera vez que lo pone. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. No existen dos gracias, porque a veces dice la gracia de Dios. Es la misma gracia. Jesús, hay prueba, por implicación, de que si la gracia es de Dios y dice la gracia de Jesucristo, no puede haber dos gracias. O una sola gracia. Entonces, ¿qué significa? La gracia es un don de Dios. Entonces, si dice de Jesucristo,
Jesucristo es Dios. No puede decir, bueno, Jesús no es Dios, esta gracia es de un semidios o es de un hombre. No, no existe gracia de hombre semidios, es de Dios. Y dices de Jesucristo, bueno, Jesucristo es Dios. Está por implicatura. Ya está. Jesucristo es Dios. Sea con vosotros. Quiere decir, el genitivo significa que esa gracia está con nosotros siempre. La gracia de Jesucristo está con nosotros siempre en ese aspecto. A eso se refiere, ¿no? Y al que puede confirmaros, ¿no? Según mi evangelio y la predicación del evangelio. Ahora, bien interesante, porque aquí Pablo ahora cambia el objeto hacia Dios el Padre. Y dice, al que puede confirmarlo. La palabra confirmar significa en referencia el que nos hace fuertes en la fe de Cristo. ¿Quién nos hace fuertes? El que puede hacerlo. ¿Quién es el que puede hacerlo? Dios. Dios lo puede hacer. El único que puede confirmarnos espiritualmente. Ahora, Pablo dice después, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. No son dos cosas diferentes, es la misma. El evangelio es Jesucristo. Pero como todo hebreo le gusta el paralelo implica la misma idea. Encontramos paralelos en todo el libro de Proverbios. Lea Proverbios, ahí va a haber paralelos. Encontramos paralelos también en los Salmos. Salmos, Proverbios, paralelo. Es una verdad diferente, escrita en diferentes formas de expresión, pero tiene la misma idea. Aquí cuando dice, según mi evangelio, la predicación de Jesucristo, es lo mismo. ¿Qué se predica en el evangelio? A Cristo. Y cuando se predica a Cristo, ¿qué es? El evangelio. Entonces, lo que ahí está diciendo Pablo no son dos cosas separadas, es lo mismo. El evangelio, en otras palabras, se puede decir según el evangelio de Cristo, que es mío. Ahora, cuando dice mío, no es que Pablo, bueno, mío, yo lo inventé ayer, no, sino que es mío porque Dios Jesucristo me lo reveló, me lo dio para yo predicarles a ustedes. En otras palabras, en realidad no es mío, es de Jesucristo. Pero me lo dio a mí, por eso digo que es mío, porque me lo dio a mí, Él. Yo no lo inventé, es mío que me lo dio Él. Y por eso les predico el evangelio que es Jesucristo. Claro, pone la conjunción y, pero no es porque es uno el evangelio, dos Jesucristo. Diferente, ¿no? Es lo mismo. Cuando usted predica el evangelio, ¿qué se predica? A Jesucristo. Y cuando se predica a Jesucristo, ¿qué es? El evangelio. Entonces, es la misma frase, es la misma idea. Pablo dice, según mi evangelio. O sea, según su evangelio, ¿no? Dios nos fortalece. Ahí está, según el evangelio de Cristo. Y dice, y ese evangelio es según la revelación del misterio que ha sido manifestado oculto desde tiempos atrás. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Lo que dijo en Efesios realmente, ¿no? Que el evangelio ha sido escondido por siglos de los sabios, pero que ahora se ha dado a entender a través de Jesucristo. Entonces, cuando dice aquí, según la revelación del misterio, ¿cuál misterio? Que en Cristo, judíos y gentiles, somos hechos uno por el evangelio. Eso, que es el evangelio, ha sido escondido, por eso lo llama misterio. Misterio es algo oculto, que no se nota. Entonces, el evangelio fue un misterio años anteriores, pero ahora ha sido revelada. La palabra revelar usa la misma palabra de Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Significa descubrir. Es como abrir una cortina, se descubrió. Entonces, el evangelio que estaba un misterio oculto por siglos, ahora fue descubierto. Entonces, todo el mundo puede mirar el evangelio. Ya no es un secreto el evangelio. Ya no es un misterio, ¿no? Porque se ha manifestado el evangelio en Jesucristo, ¿no? Se ha manifestado en Jesucristo. Y dice, se ha manifestado ahora por las Escrituras y por el mandamiento del Dios eterno. ¿Cómo se manifestó el evangelio? Por las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? El Antiguo Testamento. ¿Cuál? El llamado de Abraham. ¿Se acuerda? Génesis 12, Génesis 17, Génesis 19, Génesis 23. Todos esos pasajes en Génesis está hablando acerca del evangelio. La promesa del evangelio. Tiene que leer, hermano. Por eso digo, leer la Biblia no es solamente leer y dormir, es estudiar. Tenga su marcador, tenga su lápiz, ¿no? Tengo aquí cantidad, ¿no? Para que estudie. Tenga un cuaderno, mire, le voy a mostrar algo. Estos son cuadernos de apuntes que tengo. Entonces, tenga eso a la mano, va escribiendo y al mismo tiempo va anotando, ¿no? En las escrituras
lo que usted va leyendo. Entonces, usted va leyendo, va anotando algo que no entiendo, quiere investigar después, lo agarra y lo pone aquí. Entonces después lo pone al lado y se investiga, entonces ya va estudiando la Biblia. De esa forma usted va a entender más la Biblia. ¿Me entiende? Entonces esa es la forma de entender las escrituras. Entonces cuando dice aquí, según las escrituras, ¿cuál escritura está hablando Pablo? De Génesis, del llamado a Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, le está dando prácticamente el Evangelio. Entonces, de acuerdo al Evangelio, profetizado en el Evangelio, en las escrituras de los profetas también, ¿no? Ya se ha dado a conocer lo que estaba profetizado a la gente, a el Evangelio de Cristo. Estuvo escondido, era un misterio, ahora ya es revelado, se ha descubierto. Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis se ha revelado. El Evangelio ya no está oculto, ya no es un misterio, se ha manifestado a todos. Ese Evangelio ha sido profetizado por Abraham y por los profetas. David, Moisés también lo hizo, ¿no? Que iba a venirse y se iba a manifestar el Evangelio escondido por siglos, era un misterio, ahora ha sido revelado, ¿no? En la predicación del Evangelio. ¿Qué ha sido el Evangelio profetizado por la ley y los profetas? ¿No? Por eso dice, y por la escritura de los profetas se ha dado a conocer a toda la gente. ¿Cuál gente? Los gentiles. Entonces, el Evangelio no fue solamente limitado para los judíos, sino Pablo mismo, cuando dice a toda la gente, él está hablando de lo que él hizo. ¿Cómo el Evangelio se fue a dar a conocer a toda la gente? Bueno, Pablo fue a dar a conocer el Evangelio a toda la gente. Él fue el apóstol a los gentiles. ¿Se acuerda? ¿No? Él mismo lo dice, apóstol a los gentiles. Entonces, cuando estudiemos Hechos, vamos a ver que cómo Pablo expande el Evangelio a todo Asia. Y por él los gentiles conocen el Evangelio. Por eso dice aquí, se ha dado a conocer a toda la gente. Pero ¿cómo se ha dado a conocer? Porque él lo hizo. Él viajó. Él viajó por todas partes. Tiempo completo a predicar el Evangelio de Cristo a toda esa gente. ¿Para qué los predicó? Para que se entretengan. No, dice, para que obedezcan a la fe. Entonces, el propósito de la predicación del Evangelio es que la gente tiene que, ¿no?, obedecer a la fe de Cristo. O sea, Pablo fue a predicar el Evangelio, no porque no tenía nada que hacer, o no porque quería conocer cómo es Corinto, cómo es Efeso, qué lindo tomar fotos, no había nada de eso. Pablo fue a esos países, viajó a esos lugares con el único propósito de predicar el Evangelio del reino de Dios, porque Jesús lo llamó a eso, a que sea apóstol a los gentiles, y él cumplió al pie de la letra su misión. Por eso él dice, este Evangelio ha sido predicado a todas las gentes. Él dice, para que obedezcan a la fe, y muchos obedecieron a la fe. Muchos obedecieron a la fe. El caso, la evidencia es la iglesia de Roma. Ahí está, la iglesia de Roma. Muchos obedecieron a la fe en Roma, ¿no? Y dice 27, ahora cambia Pablo. Entonces ahora ya va la doxología. Al final dice, al único y sabio Dios. Hay un sabio Dios, único, uno, no hay dos. El uno, sabio Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Es imposible dar la gloria a Dios. Es imposible uno orar a Dios si no es por medio de Jesucristo. El que rechaza a Cristo no está orando al Dios de Jesucristo, ¿no? Judíos rechazan a Cristo, pero dicen que creen en Dios. Musulmanes, bueno, ellos creen en otro Dios. Pero puede haber otra gente también que dice, bueno, yo creo en Dios, pero no, Jesucristo es hombre nada más, no hay forma. Bueno, si piensa así, no cree ni en Dios ni en Cristo. Porque la única manera que uno le da gloria a Dios y va a Dios es por medio de Jesucristo, nadie más, ¿no? Y dice para siempre, amén. Ahora, entonces Pablo aquí termina su carta de una forma, diríamos, saludando, familiar, y con la advertencia para su pueblo. Hay mucho que aprender de aquí, bastante, bastante. Son 16 capítulos, yo creo que tal vez usted ha aprendido el 1%, significa que le dejo de tarea que aprenda el 99%. Hay mucho que aprender. Por eso digo, ser cristiano no es que, a ver, tengo 5 minutos, vamos a hacer esto. No, mejor no hagas nada. Estás burlándote de Cristo. Estoy hablando sinceramente. Vea los ejemplos de las hermanas. Cuando esté usted pensando, oh, tengo 10 minutos para hacer esto, lea Romanos 16, va a ver el ejemplo de esas hermanas. Hermanas,
Mujeres, para que no digan, oh, las mujeres no quieren, no. ¿Quieres trabajar? Romanos 16. Sé como Trifona, Trifesa. Ahí está. O como Persina. ¿Sí? Ahí está. Trifona y Trifesa. Bien de ellos. Si no quieres ser como Febe, bueno, Trifona, Trifesa. La iglesia necesita trifonas y trifesas y también febes y persinas. Y María, la que estaba ahí también. Espero que este estudio haya quedado en su corazón, en su mente, y que haya sido de gran ayuda a su crecimiento espiritual en su relación con Dios. Tome en serio su llamado en Cristo para que de esta forma podamos nosotros y usted crecer en el conocimiento del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Que este estudio haya quedado en la mente de mis hermanos, ahora y siempre. Ayúdeles a entender y darles sabiduría. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes